Tu dinero en acción, episodio 45. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos de experiencias en primera persona aplicadas, por supuesto, a la inversión. Y como sabéis, tenía pendiente contaros un poco las anécdotas o las vivencias de la primera parte del viaje por Canadá y Estados Unidos. Y como hay bastantes cuestiones que tocar y varias visitas a compañías de las que creo que podemos contar bastantes cosas interesantes, hemos decidido dividirlo en dos episodios. Ahora vamos a hacer el de la costa oeste, más adelante haremos el de la costa este. En el episodio de hoy vamos a tratar un poco todo lo que es la ruta desde la Columbia Británica hasta San Diego, pues vamos a hablar de Vancouver y las montañas rocosas, de San Francisco, diferentes visitas a compañías que realizamos como Autodesk, Salesforce, STEM. Hablaremos un poquito de la economía americana en general, de su nivel de precios, de su nivel salarial, del nivel de empleo. Hablaremos de un problema social muy grande que existe en Norteamérica. Hablaremos de la ruta desde San José hasta Los Ángeles, la denominada Route 1 o la Ruta 1 que recorre la costa pegadito al mar desde la cuna tech, desde Silicon Valley, que ya hicimos un capítulo específico de Silicon Valley, pero hoy vamos a hablar de todo el resto del viaje, que no es solo esa parte de las empresas tecnológicas. Y bueno, pues hablaremos también de Los Ángeles, de San Diego, de Las Vegas y bueno, pues algunas conclusiones en primera persona de la experiencia como cliente en Airbnb o como clientes a nivel, pues nosotros somos una pequeña familia de 3 miembros o de 2 miembros y medio, como suelo decir cuando llamo para reservar algún sitio. ¿Para cuántos? Para 2 y medio. Pues nuestras vivencias de pequeña familia de 2 y medio para intentar sacar algunas conclusiones de la inversión o de nuestra posición en cartera de Airbnb versus Booking. Entonces, como teníamos bastantes cosas que comentar y luego tenemos otras compañías que visitamos en la costa este, y allí también tenemos que hablar sobre Chicago, Nueva York, Miami y varias compañías y también algunas conclusiones que sacamos allí, porque bueno, si bien las dos costas tienen algunos parecidos y grandes diferencias con la parte más interior de Estados Unidos, no son exactamente iguales, ¿no? Entonces también me gustaría contar un poquito las cosas que vi en aquella costa. Entonces, pues eso es un poco el contenido del capítulo de hoy, todo lo que es la costa oeste de Canadá, todo ese recorrido que hicimos y algunas cositas interesantes sobre la sociedad y la economía. Entonces, yendo con ello, nosotros empezamos el viaje por vía Londres, volamos Londres-Vancouver y nada, primer comentario de Londres porque como teníamos que hacer noche allí cerquita de Gatwick, pues como que el vuelo que salía desde Coruña y luego el que enlazaba hacia Vancouver, como que había 1 día y medio, 2 de diferencia y dijimos, bueno, pues aprovechamos para acercarnos a Londres, que yo hacía tiempo que no iba, la verdad, y había ido alguna vez de pequeño con mis padres, todos los museos de historia natural y todas estas cosas tan chulas que hay para ver allí. Y bueno, y recientemente pues había ido como 2 o 3 veces estos últimos años, pero hacía tiempo que no iba y no habíamos ido en familia juntos, ¿no? Y la verdad es que Londres nos decepcionó un poco la parte, claro, como teníamos muy poquito tiempo, pues vas a lo típico, ¿no? A las partes más del centro, pasamos por Hyde Park, con la anécdota de que la reina Isabel había fallecido mientras nosotros volábamos hacia Londres, una cosa así. Eso creo que cuando estábamos cogiendo el vuelo en Coruña había salido la noticia. Pues imaginaros vaya día para estar en Londres el día que había fallecido la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos por Hyde Park, luego por las típicas calles así céntricas de Londres y demás, y nos decepcionó un poco lo cada vez menos british que es Londres, ¿no? En cuanto a que está pues todo lleno de árabes millonarios, llenos de anillos y collares de oro, con pintas, con la ropa de Gucci y demás, y con los deportivos haciendo run run por las calles.
y con sus mujeres totalmente tapadas, caminando 3 metros por detrás de ellos, pues hombre, nosotros allí en nuestra familia, que nos apetecía un poco pues ver algo más británico. Quizá no, al tener muy poquito tiempo tampoco es que escogiésemos las mejores calles para estar esos días, ni nos dio tiempo a ir a ninguno de los mercados chulos ni nada, pero bueno, pasamos un poquito de puntillas por Londres y lo que vimos no nos encantó, la verdad. Y nada, ya nos fuimos directamente para Vancouver. Cuando volábamos hacia allí, bueno, pues es un vuelo largo porque al tener que ir a la costa de la izquierda, o sea, la costa oeste de Norteamérica, pues es un vuelo bastante largo. Y ya cuando pasábamos hacia Vancouver por encima de las rocosas, las vistas desde el avión, estaba bastante despejado ese día, ya las vistas prometían bastante, ¿no? Una gran cordillera montañosa con muchos lagos y ya se veía un color verde en los lagos y montañas de un color y unos paisajes bastante bonitos. Llegamos a Vancouver y la verdad es que he de decir aquí que bueno, una de las partes quizá que nos sesgó muchísimo para todo el viaje de la costa oeste fue empezar por un sitio como la Columbia Británica, porque de verdad que merece mucho la pena. La parte negativa fue que nos quedó un listón tan elevado que quizá todo el resto de esa parte del viaje, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero es que lo que es Vancouver y las montañas rocosas es una verdadera pasada, de verdad. Lo recomiendo a cualquier persona que pueda hacerse un viaje o con niños o en pareja, que pueda cogerse un coche con tiempo y disfrutar. Ahora os contaré algunas cosas de las montañas rocosas, pero ya Vancouver es una ciudad que merece mucho la pena. Al llegar a Vancouver nosotros teníamos un alojamiento en una Airbnb, en una residencia grande, o sea, como una casa multi compartida, con zonas comunes compartidas, que la verdad es que está muy bien porque hablas con otra gente, una cocina muy grande donde compartir allí pues todos los desayunos y diferentes habitaciones, lavandería, pero como muy bien montado, ¿no? En una zona que se llama North Vancouver, que es una zona residencial que está al norte, justo pegadito a donde empiezan las montañas. La escogimos porque, bueno, no queríamos estar en el mogollón del centro, al tener el niño, si queríamos ir a alguna visita, pues nos desplazábamos, casi siempre pues en Uber al final terminábamos yendo porque los transportes públicos, yendo 3 y con el niño, el carrito, al final tendríamos que tirar mucho de Uber, ¿no? Y sobre todo porque era una zona residencial muy tranquila y muy segura y estaba pegadita a una zona de montañas donde parecía que había como muchos caminos para correr y entrenar, lagos y para caminar y hacer excursiones por allí, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un acierto porque Vancouver es precioso, es todo rodeado de agua, puentes, mercados, es muy bonito para caminar. De hecho hay un parque que se llama Stanley Park, que es gigante, o sea, solo si vas al parque, solo dar la vuelta en bici despacito con el niño y con un carrito que llevábamos detrás, echas un día entero para dar la vuelta al parque, o sea, y está en pleno centro y todo rodeado de agua, ¿no? De todo lo que es la bahía y demás, es muy bonito. Pero es que lo de las montañas que están allí detrás, estás hablando de una ciudad grande que está pues a nivel del mar, por decirlo así, y que tan cerca haya unas montañas de esas dimensiones, es espectacular. O sea, te encuentras unos caminos de trail. Yo corro en asfalto, pero la gente que aquí se mete, yo he corrido alguna carrera de trail que se llama, el deporte en sí de correr por el monte se le llama trail, y yo no sabía que trail viene de que cualquier camino de montaña por el que la gente camina, el propio camino es trail. Trail 1, trail 2, trail 3, y hay cientos de trails por allí para caminar y correr, ¿no? Allí es como algo cultural, es decir, allí ya fue el primer sitio donde nos empapamos de hábitos hiper saludables, de un amor por la naturaleza, de una limpieza, no hay un papel en el suelo, de un respeto por la gente y por las familias con niños, todos los barrios residenciales con carteles. Aquí tenemos niños, por favor, conduce despacio, y la gente va como muy despacito con el coche. Cuando ven que te acercas tan siquiera, ya no a un paso de cebra, sino que ven que tienes el más mínimo amago de que vas a cruzar, van a 20 por hora, frenan, te sonríen. Bueno, un nivel cultural muy, muy elevado y la verdad es que fue una zona en la que nos sentimos como muy cuidados y una gente muy respetuosa, ¿no? Todas las casitas de esa zona son viviendas unifamiliares, pequeñitas, no son gran cosa, o sea, tampoco es que veas las megamansiones, por supuesto hay zonas donde hay casas mucho más grandes, ¿no? Pero viviendas unifamiliares, estas típicas que se ven en las series americanas, con su garaje al lado y sus Teslas, por supuesto, allí, como dije en el capítulo de Tesla, allí cargando, con sus placas fotovoltaicas, la mayoría en el tejado. Íbamos con algún conductor de Uber y nos decía, pues mira, esa casa vale como $6 millones, esa casa vale como $10 millones. Joder, ¿por qué me estás contando? Eso es una chalea adosada, una casa que en España pues valdrá 500.000, 600.000, ¿no? O sea, como que por 10 los precios. Claro, pero tienes que tener en cuenta, y ahí fue donde ya empecé a ver un poco el nivel económico y los salarios, ¿no? Voy introduciendo cuñitas de la economía.
A ver, yo te lo puedo decir, yo soy conductor de Uber, tengo una familia de 3 niños, yo llegué aquí hace 5 años, le meto bastantes horas al coche, pero yo gano, depende del mes, $7,000, $8,000, $9,000. O sea, yo gano más de $100,000 al año. Claro, cualquier persona que trabaje en sector financiero, abogados, empresarios, etcétera, que son la gente que vive en estas casas, mínimo ganan $500,000, $600,000 al año. Si tiene un puesto un poco más tal, de directivo para arriba y tal, 1 millón y pico. Claro, ¿cómo no va a tener esa gente casas de 5 millones, 6 millones, 10 millones que se las pueden permitir perfectamente? También se ha dicho, es conocido que en general en Toronto, Montreal, Vancouver, hay muchas ciudades de Canadá de este tipo en las que no hay mucha vivienda y todo el mundo quiere vivir en las mismas zonas, hay una burbuja inmobiliaria muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues Vancouver la verdad es que nos encantó, ¿no? Y esa era un poco la puerta de entrada para subir hacia la zona de las montañas rocosas. Alquilamos un coche y ya fuimos conduciendo hacia las montañas rocosas. Y bueno, decir que las Rocky Mountains desde la parte más norte, que fue donde empezamos, que se llama Jasper, recorriendo hacia abajo, hacia la parte más sur, que está al lado de Calgary, que se llama Banff, son como 2 parques nacionales que yo he de decir, bueno, pues que es de los sitios más bonitos donde he estado en mi vida, ¿no? Ahora hacía tiempo que no viajaba, pero bueno, estuve en sitios que están reconocidos como sitios de los más bonitos del mundo, desde la Bahía de Jalón en Vietnam, o Machu Picchu en Perú, o la Muralla China, o sitios que son bastante bonitos, y he de decir que esto, para la gente que le guste la naturaleza, me parece imperdible, o sea, es como algo que hay que hacer en la vida, ese recorrido, ¿no? Ya el punto por donde nosotros empezamos, que es un pueblecito que se llama Jasper, que está al norte de todo de esa cordillera. Por lo general, por lo que vimos en las rutas y en los blogs de viajeros y demás, hay mucha gente que como vuela a Calgary está en el sur. Calgary no tiene nada, es una ciudad dicen de petroleros y industriales y empresarios de ganaderos y demás, no tiene mucha historia. Pero hay un aeropuerto allí que es un poco la puerta de acceso a las Rocky Mountains. Mucha gente vuela a Calgary y entonces hace al revés, empieza por Banff y va subiendo. Nosotros, como veníamos de Vancouver y al revés íbamos a coger el vuelo luego desde Calgary hacia California, pues empezamos por arriba, ¿no? Jasper, todos los diferentes recorridos que puedes hacer corriendo, caminando, todos los lagos que hay alrededor, es un espectáculo, o sea, es precioso de verdad. Pero es que el recorrido desde Jasper hasta Banff, que es una carretera que se llama Icefield Parkway, o sea, como la autopista o la carretera del parque de los campos de hielo, se llama Icefield porque son los recorridos que hicieron los glaciares entre las montañas, que ves varios glaciares, un poco todos los surcos gigantes que fueron haciendo, y como se van retirando esos glaciares conforme se van derritiendo con el paso de los siglos, pues lógicamente ahora hay recorridos enormes entre las montañas por donde se ha ido trazando una carretera, y los paisajes, el color del agua, como hay mucha roca caliza, pues todo el agua se ve como de un color azul turquesa, con unos paisajes que es como que tú vas por allí en el coche, ves aquella monstruosidad, aquellos tamaños, te sientes allí tan pequeñito, te sientas a escuchar el silencio y ves aquello que tienes alrededor, y de verdad es que es como espiritual. Si lo vives con tu familia, tu hijo pequeño, además, eso es una... Claro, como os digo, quedó sentado un listón muy elevado, ¿no? Banff, la parte sur, también es muy bonito, quizá un poquito más explotado porque hay una estación de esquí, que de hecho en Banff y Calgary pues hicieron unos Juegos Olímpicos de invierno hace años, ¿no? Pero muy bonito también, con ríos, zonas para correr. Bueno, yo hice varios recorridos que estaba entrenando para la maratón y aproveché esa en altitud, y por montaña pues era muy bueno para hacer entrenamientos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en general, claro, como os imagináis, un nivel de precios muy alto, o sea, ahí ya nos dimos cuenta que de lo que se ha beneficiado por todo desde ahí hacia California. Para haceros una idea, por ejemplo, pues en Jasper cualquier día ibas a desayunar a un sitio así normal, así un poco mono, pero pues eso, unos bagels, un sándwich, 3 cositas, ¿no? Una para unos zumos y tal. $80. $80 en el ticket, que luego pues los taxes en la mayoría de cartas no te los incluyen, y cuando le sumes las taxas ya estás cerca de 100, y luego tienes que meter los tips, porque lógicamente ya sabéis cómo funcionan ahí las cosas de los tips, ¿no? Pues es que te estás gastando $100 en un desayuno para 3 personas, ¿no? Que aquí sería una comida en un restaurante que es bastante bien ya, ¿no? Bueno, pues así todo, ¿no? Los alojamientos en general en todo el viaje, pues nos costó mucho encontrar Airbnbs para los 3, al necesitar, pues oye, como mínimo una habitación con espacio para una cuna, una zona de comida, aunque sea todo junto, cocina y zona de estar y un baño, pero eso como mínimo, ¿no? Un apartamento, pues 30 metros, 40 metros, como mínimo necesitábamos eso.
$250, $300, dependiendo del sitio, ¿no? Claro, es que eso ya te limita mucho el resto del presupuesto cuando tú lo multiplicas y si quieres estar varias semanas moviéndote por allí. En algunos momentos dijimos, bueno, pues venga, en este sitio parece que hay unos alojamientos un poquito más baratos porque hay más oferta, vamos a meternos en uno que, bueno, aunque sea un poquito más pequeño, no tenga la cocina, nos apañamos y tal, $180. Nos tuvimos que ir al segundo día. O sea, que tan pronto bajabas de $200 la noche, no eran sitios donde no podíamos estar con el niño. Con eso os digo todo, sin entrar en detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues en general, esa parte de Canadá, una maravilla, pero ya vimos que el nivel de precios era muy elevado, ¿no? Desde ahí, pues ya fue cuando volamos desde Calgary, volamos hacia San Francisco. Lamentablemente no pudimos ir a Seattle, que la verdad es que lo dejo pendiente porque tenía muchas ganas de haber podido ir a Seattle, ya no porque esté allí la sede mundial de Amazon, sino porque pues Seattle ya a nivel de rock, de cultura, de muchos sitios que hay allí que son míticos, me gustaría haber ido, pero no pudimos visitarlo por temas logísticos del vuelo, del coche de alquiler, que para cruzar a Estados Unidos, porque eso ya está cruzando la frontera. Entonces, pues como que no nos cuadraba bien, porque el coche lo teníamos que entregar en Calgary, entonces bueno, pues al final no pudimos ir a Seattle, lo dejamos pendiente. Volamos de Calgary a San Francisco y la verdad es que a San Francisco íbamos con unas expectativas bastante elevadas. Y fue la primera gran decepción del viaje. Más allá de las cosas que se conocen, del Golden Gate, de Alcatraz, de la bahía y tal, que es bonito, depende de si te pilla la niebla o no, porque es una zona que, dependiendo del momento, pues puede hacer mucho frío y cambiarte el tiempo muy rápidamente. De hecho, hay una historia que los primeros viajeros españoles que pasaron por la bahía, que estaban descubriendo aquella zona, que no vieron cuando iban por allí la bahía de San Francisco y no vieron lo que era aquella península porque había tanta niebla que pasaron por al lado y ni la vieron, ¿no? Pues es que lo de la niebla es tal cual. O sea, estás en un día de sol precioso allá al lado del puente haciendo un picnic y de repente ves venir un frente y en 10 minutos es que no ves a 50 metros lo que tienes y estás muerto de frío y te tienes que marchar corriendo, ¿no? Entonces, bueno, una primera decepción porque nosotros teniendo el alojamiento en medio de lo que era el centro, el distrito financiero de negocios, por decirlo así, porque yo tenía todas las reuniones con empresas por allí, pues como bastante vacío todo. Quizá tuvimos mala suerte porque primero veníamos muy cerca del COVID y entonces pues había grandes cantidades de trabajadores que estaban teletrabajando, que esa ya fue una primera conclusión de como conté. Recomiendo para el que quiera más detalles sobre todas las empresas tecnológicas, teletrabajo y todo esto que hablamos del real estate de allí de San Francisco y demás, que se escuche el capítulo específico que hicimos de Silicon Valley. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Pues grandes torres de edificios muy vacíos y en general lo juntas con que, bueno, viniendo de una ciudad como Coruña que está completamente rodeada de mar, con un paseo marítimo precioso, etcétera, pues la zona de la bahía, cuando ves los puentes, sí, los puentes son impresionantes porque son muy grandes, ¿no? Pero ya estás como todo, igual que las casitas y las cuestas y los tranvías de las cuestas, es que lo has visto 40.000 veces en las películas, ¿no? Es algo como que ya, cuando lo estás viendo dices, pues esto lo he visto 1000 veces, ¿no? Porque están hartos de meternos los americanos, que ya luego hablaré del tema del marketing y cómo venden las cosas, de meternos en las películas todas esas imágenes. Entonces muchas de ellas ya las conocías, la parte del distrito financiero de las empresas tecnológicas quizá un poquito decepcionante, como conté en aquel capítulo, y luego aquí empiezo y luego hablaré de este tema en concreto. Aquí empezamos a hablar de un problema social muy importante con todos los homeless y la gente viviendo en la calle, la gente sin hogar y las grandes adicciones a la droga que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, toda esa mezcla, luego hablaré de este tema específico, pues como que para nosotros con un niño viajando por allí y tal, nos resultó quizá un poquito decepcionante. En San Francisco fue donde tuve las primeras visitas con compañías. Estuve con Autodesk, la empresa que desarrolla el software AutoCAD para ingenieros, arquitectos y demás, que lo conoceréis. Estuve con Salesforce y estuve con STEM. Algunos comentarios de estas empresas, sin hacer un capítulo específico de empresas, pero algunas cosas que comentaros de estas compañías. Bueno, pues así como por ejemplo en Salesforce, pues una empresa gigante con muchos miles de empleados, en el que pues al final, como os imagináis, pues yo con un fondito pequeñito pues voy escribiendo a los departamentos de relación con el inversor y pues depende de la suerte que tenga, pues me recibe pues el top 15 en algunos casos muy afortunados y en otros el top 200 o 300 que tienen, porque a lo mejor tienen un departamento de relación con el inversor en el que son 200 personas, ¿no? Bueno, pues así como en Salesforce no tuve suerte de poder reunirme con alguien muy top y fuera un chico que sabía perfectamente todas las preguntas que yo le podía hacer, pero pues era una persona de perfil senior, digamos, de mando intermedio.
En Autodesk y en STEM sí que tuve la gran suerte de reunirme con una persona top del board. En Autodesk con el director de IR, a nivel financiero pues el más top, que creo que debe ser de toda la compañía, top 15, ¿no? De una compañía como Autodesk, capitaliza 40 billion, una cosa así, pues muy bien, porque era un perfil muy, muy senior, con muchos años de experiencia y que conocía la empresa de arriba abajo. Y en STEM, que ahora contaré un poco lo que hace esta compañía, pues también con el Head of IR, que pues está en el board y es una persona pues que conoce también la empresa muy bien, ¿no? En Autodesk, algunas de las cuestiones que os querría comentar. A mí Autodesk es una empresa que la he mirado varias veces. Nunca me llegó a convencer del todo porque tiene un componente quizá un poquito más cíclico que una compañía de software muy recurrente como nosotros, que sí que invertimos, como puede ser Adobe. Porque Autodesk, si tú miras a largo plazo, sí que tiene algunos años en los que tiene un factor más cíclico, en los que ha tenido años muy malos, que con el apalancamiento operativo incluso ha tenido EBIT negativo y demás, en años en los que vienen las crisis. Es verdad que en los últimos años, al pasar de un modelo de licencia a un modelo de software recurrente por suscripción, esos ciclos deberían ser bastante más amortiguados, pero no deja de tener un componente ligado pues a la construcción y demás. En las preguntas que yo le hacía de metaverso, 3D, diseño, tal, la verdad es que los vi que, bueno, pues sí, que eso estaba ahí, pero que como que no era una gran prioridad para ellos, que creían que tenían suficiente crecimiento en los sectores principales suyos, industrial, diseño, construcción, arquitectura y demás, para los próximos años, sin tener que hacer grandes apuestas en 3D, videojuegos ni metaverso. Y lo que sí que me dejó muy claro es que las infraestructuras a nivel global tienen un viento de cola impresionante no para 2 o 3 años, sino para los 10 o 15 años. Por 2 principales motivos, ¿no? Uno de ellos que en Estados Unidos y Canadá, mercados desarrollados muy, muy grandes, las infraestructuras construidas en los años 50 o 60 se construyeron mucho antes que las de España. Hablaremos de todo esto de las infraestructuras en España al final del capítulo de la segunda parte del viaje, para sacar algunas conclusiones de las diferencias entre Canadá y Estados Unidos. Pero hay una verdad en Estados Unidos y es que hay muchas infraestructuras, puentes, ferrocarriles, autopistas, carreteras y demás que tienen ahora, pues están cumpliendo 60, 70, 50, 60, 70 años, ¿no? Entonces esas infraestructuras, el hormigón, por haceros una idea, pues está estimada su vida útil entre 80 y 100 años. Claro, cuando tú tienes puentes que se están empezando a acercar a 80 años, es que tú vas por Estados Unidos, pero digo, por el centro de grandes ciudades, donde ves circunvalaciones pasando por encima, que se está desmoronando el hormigón y que estás viendo las estructuras de hierro, o sea, los esqueletos de las estructuras los estás viendo a la vista, ¿no? Pero muchísima cantidad de infraestructuras de ese tipo. Y muchas carreteras las ves tremendamente bacheadas, incluso con riesgos de que en autopistas de velocidades altas se producen más cantidad de accidentes, ¿no? Entonces, ese es un primer vector que para ellos es importante de crecimiento, que hay pues muchas infraestructuras en países desarrollados que se tienen que renovar. Y por el otro lado, ¿qué nos queda? Pues que los emergentes se tienen que construir de cero, ¿no? Pues en India, ya me comentaban recientemente cuando estuve con los de NBI que ellos tienen una filial en India, que tienen que ir allí periódicamente, y me dicen, no, si no es que nuestra fábrica de India sea muy buena para exportar, es que nuestra fábrica de India es buena para vender en India, es que se tiene que construir el país, es como España en los 60, en los 70, ¿no? Hay que construir un país entero, infraestructuras, trenes, carreteras, con lo cual sumas emergentes y que los desarrollados tienen que renovarse, pues claro viento de cola para los próximos años. General Autodesk a mí nunca me llegó a motivar demasiado porque, bueno, pues hacen una especie de ajustes en los que le ajustan las stock-based compensation en los márgenes. Entonces, cuando ellos te dicen, no, el EBIT reportado o el adjusted EBIT tenemos unos márgenes del 15-20%, y luego cuando miras en métricas GAAP y no le haces esos ajustes, los márgenes son muchísimo más pobres, ¿no? Y diréis, bueno, esto pasa en todas las compañías tecnológicas, en unas más y en otras menos. La verdad es que en Autodesk es una proporción de las ventas demasiado grande para mi gusto para poder decir que los márgenes son tan elevados. Si calculas el porcentaje de stock-based compensation frente a las revenues en Autodesk o una empresa como Adobe, calculas cuánto recompran, cuánto pueden utilizar del free cash flow para recomprar, para compensar esa dilución en Autodesk y en Adobe, pues veréis que las comparaciones son odiosas, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho reunirme con ellos, pero nunca terminé de animarme a invertir. En el caso de Salesforce, algunos comentarios también por encima, ya os dije, subiendo a edificios enormes en los que veía grandes salas de reuniones todas vacías, ¿no? Me pareció un poco triste porque me decía que, bueno, pues que de la semana de 5 días, 3 les dejan estar teletrabajando, con lo cual lunes y viernes ya no hay nadie nunca, y de los otros 3 días pues escogen uno para ir, ¿no? Con lo cual mucha parte de los edificios vacíos. Creo que los landlords, los dueños de esos edificios, como dije en el capítulo de Silicon Valley, pueden tener problemas los próximos años porque las tasas de ocupación creo que no tienen, pues conforme vayan venciendo los contratos y haya que ir renegociando esos contratos, creo que las tasas de ocupación les van a ir cayendo.
Y en cuanto a Salesforce, yo la verdad es que lo que no tengo es visibilidad de cuánto va a crecer con la cuota tan enorme que tiene en CRM, ¿no? En este tipo de software que hacen ellos, pues tiene una cuota tan dominante, con el segundo jugador, Microsoft, pues bastante establecido también, que yo les preguntaba, oye, con esta cuota que tenéis, ¿cuál es vuestro vector de crecimiento y demás? O sea, vosotros tenéis muy penetrado el TAM ya, ¿no? ¿Cuál es vuestra tasa de crecimiento para los próximos años? Y bueno, no hay que mirar que tenemos el 60%, sino que aún nos queda el otro 40% por conquistar, con lo cual siempre hay que pensar que nos queda. No me pareció muy convincente, la verdad. O sea, mi duda aquí es un poco cuánto puede crecer going forward, es decir, qué tasa de crecimiento puede tener esto para un negocio que, pues, de software, pero ya quizá bastante maduro, por decir así. Mi sensación es que en Salesforce el negocio lo hicieron pues los que invirtieron en Salesforce hace unos cuantos años, ¿no? La última compañía con la que estuve se llama STEM, es una compañía que me parecía interesante y aquí saqué una conclusión bastante chula de la reunión. En cuanto a que, pues os decía hace algunos programas que hay veces que cuando vas a una reunión con una compañía hay veces que te anima a terminar de invertir y otras veces como que tenías bastante decidido que te gustaba y en la reunión sacas alguna conclusión negativa que te anima al revés, a no invertir, ¿no? STEM es una compañía que principalmente hace software para gestión de carga de baterías para almacenamiento. Como sabéis, en todo esto de la transición energética, pues yo estoy bastante pendiente de todas estas novedades de almacenamiento, storage, un poco para los centros de producción de la energía, tanto renovable como eólico y solar, pues necesitas almacenar esa energía porque son intermitentes, como que luego, ellos dividen y le llaman behind the meter o front the meter, ¿no? Un poco si estás antes del contador o después del contador, en cuanto a que, que estás en un parque donde se produce la energía y almacenas para luego distribuir a la red, o estás al revés, en un sitio donde se consume, en una de estas empresas grandes que tienen placas en el techo y que pueden necesitar almacenar, pero ya detrás del medidor, ¿no? Es decir, en el lado en el que yo ya almaceno la energía para mi propio consumo o donde se produce. Bueno, este negocio, como os imagináis, cuando tú antes producías la energía y iba en línea hacia los centros de consumo, pues la carga de software no era tan elevada como cuando tú vas a tener muchos centros de producción diferentes, muchos centros de almacenamiento y hay que gestionar toda esa producción y consumo bidireccional, por decirlo de alguna manera. Algo que se comenta que es bastante probable que suceda en los próximos años y que ya hay empresas que están invirtiendo en eso, es que se dice, cargo el coche con las placas en mi casa y tengo ahí el coche con las baterías al lado de casa. Una gran utilidad que puede tener eso es que la batería del coche es una gran pila. Podemos utilizar el coche como pila de la casa, es decir, nosotros podemos estar cargando el coche durante el día con las placas fotovoltaicas del tejado, tener el coche cargado y que durante la noche lo que suministre a la casa de energía sea la batería del coche. Si vemos que al día siguiente no lo vamos a utilizar, o a lo mejor utilizar el 50% de la carga y el otro, y si hacemos trayectos cortos, utilizar el otro 50% y al día siguiente lo volvemos a cargar, ¿no? Todo ese flujo de energía bidireccional, todos esos nodos, que va a haber muchísimos más nodos de carga y de centros de producción, de almacenamiento y de consumo, necesita una carga importante de software para gestionar todo eso. Entonces yo estoy bastante pendiente, no de la parte de las baterías, que quizá me parece un negocio que a largo plazo va a ser más commodity, sino de la parte de software, porque si tú tienes un negocio con ventajas competitivas importantes porque tienes toda esa red establecida y eso parece que va a ser un negocio con unos switching costs bastante importantes, que una vez que esté establecido el software va a ser difícil de cambiarlo, pues parece que podría ser un negocio con bastante recurrencia y bastantes buenos márgenes a futuro, ¿no? Entonces STEM es una compañía que tiene un software para precisamente esto, para gestión de almacenamiento por inteligencia artificial, pues con mucha cantidad de datos propietarios por toda la red de baterías que ya han montado ellos. El software se llama Athena, como Athena escrito, y es como un negocio en el que teóricamente el software, según les va acumulando los contratos de gestión a largo plazo, debería ser un negocio de márgenes muy muy elevados, pero STEM tiene un problema, y es que una parte muy importante de sus revenues actuales es la venta del hardware. Es decir, ellos van a un Amazon o a un Greenalia que quiere montar un parque fotovoltaico y dicen, vale, te monto todas las baterías, depende para el tipo de proyecto, yo ya te hago un estudio de cuál es el tipo de batería que más te conviene, si la Panasonic, si la BYD o si la Tesla, te montamos el Megapack o las grandes redes de batería, yo te facturo ese hardware con un gross margin muy bajito porque la batería es un commodity y lógicamente cuando tú vendas a un cliente pequeñito le puedes meter algo de margen a la batería, pero como vendas a un cliente grande te va a decir, espera, que como me pretendas facturar a mí la batería con algo de margen, ya me busco yo al proveedor de la batería, hablo yo directamente con Tesla, con Panasonic, miro a ver cuál me la vende más barato y luego tú me pones el software. Con lo cual, ¿qué sucede? Que una parte muy importante de las revenues de Steam eran el hardware, que es un negocio que tiene gross margins muy bajos. Entonces ellos cuentan en las presentaciones, bueno, por supuesto tienen unas tasas de crecimiento
crecimiento brutales, porque con el plan de reducción de la inflación en Estados Unidos, como que dicen, yo le preguntaba, oye, ¿tenéis pensado venirnos a Europa? Oye, ¿tenéis pensado meteros en el sector eólico? Dice, mira, es que nosotros tenemos tanto crecimiento solo con solar y solo con Estados Unidos que es que no nos tenemos que complicar en ir a otros sitios porque hay muchísimo que hacer aquí, ¿no? Entonces, en las presentaciones, unas presentaciones preciosas con unas tasas de crecimiento brutales, y la tesis es, mira, que se nos va a ir acumulando contratos de gestión de la parte de software y el gross margin nos va a volar, ¿no? Bien, tenían que acumularse los contratos de software pues en gran medida, o sea, necesitaban muchos contratos de software para que la valoración aguantase unas revenues muy importantes con un margen muy muy bajito, ¿no? O sea, como que si cogías la parte de software, que era lo que realmente vale del negocio, estaba a un múltiplo astronómico, ¿no? Cotizando. Y luego, pues en la reunión, como que yo le hice varias preguntas clave ellos decían, no, es que el gross margin según se nos acumule, pues vamos a tener gross margins del 80% en los contratos de software. Y a mí no me cuadraban muy bien las cifras, ¿no? Dije, oye, pero mira, si aquí tenéis tanto, aquí en este trimestre conseguisteis tantos contratos y llegasteis a tanto. Bueno, la verdad es que, primero, un poco aires de empresa tech con chalequito y tal, de estos que no me gusta mucho, con unas oficinas muy rimbombantes, con mucha luz y tal. Y luego me hizo algunas contestaciones como intentando hacer un poco la envolvente, que dije, pero si eso ya lo teníais en el primer trimestre. Ah, bueno, o sea, como que me intentó jugar un poco con el idioma y cuando vio que no me la colaba se le notó mucho en la cara que me la estaba intentando hacer una envolvente, ¿no? Bueno, no me gustó demasiado. Lo sigo desde la distancia el caso. Por suerte, bueno, la verdad es que finalmente no invertimos en la compañía. Estaban como a 13 o 14 dólares por las acciones, están ahora 9 o 10, ¿no? Es verdad que, bueno, pues también ha corregido todo el mercado. Es un caso interesante para seguir, pero bueno, una de esas compañías que te atrae mucho cuando la ves. Y dices, joder, pero si además esto aquí, la escala, si tú ya tienes a Tesla montando los megapacks, ¿qué motivo tiene Tesla para no ser la que haga el software? Lógicamente, Tesla, mi conclusión aquí es que es mejor estar en el gorila en la habitación, ¿no? Que es Tesla. Porque vas a estar en un jugador mucho más pequeño que tiene posibilidades o no de tener una cuota de mercado y al final, si STEM tiene datos, pues imaginaros la cantidad de datos que tiene Tesla, ¿no? Para inteligencia artificial, de análisis de todas estas redes y todos estos nodos. Con lo cual, al final, pues como sabéis, pues invertimos en Tesla y descarte STEM. Ya os he ido haciendo algunos comentarios de lo que es la economía americana, el nivel de precios, tanto de los alojamientos como de, bueno, ya no hablamos, si un desayuno vale 80 o 100 dólares, pues cualquier tipo de comida en cualquier restaurante, pues un día que pues, nosotros teníamos algo que celebrar sin pareja y tal, y nos fuimos, lógicamente con el niño siempre de aguantavelas, pero pues nos fuimos a un restaurante un poquito así más chulo, pues es que no bajas de 200 y pico dólares para una cena normalita, que aquí te costaría menos de la mitad, ¿no? Luego hay un tema en Estados Unidos, el tema del nivel de empleo, que en general vimos que no había paro, o sea que en general que cualquier persona que quisiese trabajar iba a tener la posibilidad de hacerlo en un trabajo más o menos cualificado. Es verdad que también vimos que hay un nivel de inmigración muy superior al que tenemos nosotros aquí en España. Quizá no al que puede haber en países como Francia, Reino Unido o Alemania, pero sí bastante más alto que el que tenemos aquí en España, estando nosotros más cerca geográficamente de las zonas de inmigración. En Estados Unidos el flujo de personas de México, latinoamericanas y demás que hay es muy pronunciado, y esto es importante por el tema demográfico, porque en general siempre digo, no, es que las economías, pues Japón, Europa, Estados Unidos tienen una pirámide demográfica invertida. Al final, un grifo de inmigración más o menos controlado es un sustitutivo de la natalidad. O sea, al final, en Estados Unidos, si tú tuvieses un cuento de una natalidad ajustada por inmigración, tienes un input de población que demanda bienes y servicios y que accede quizá a la parte baja de la escala social en cuanto a los trabajos menos cualificados, pero que luego pues hay personas que acceden a sus estudios, que se van desarrollando y que es un input en la economía y en la demografía, podemos decir así, ¿no? Pero en general lo que os decía, cuando estos datos de empleo que están saliendo ahora, es que allí lo veíamos en Estados Unidos constantemente, en todos sitios, desde un Taco Bell, cualquier restaurante, cualquier empresa de servicios, alquiler de coches, cualquier mostrador al que te acercabas, cartel, we are hiring, necesitamos empleados, no encontramos trabajadores. Tremendo, o sea, lo veíamos en todos lados, ¿no? Claro, así están empezando a salir ahora estadísticas ahora de que con las tasas de inflación que hay gente que está volando la estadística de personas que tienen 2 o más empleos. O sea, gente que dice, bueno, es que como no puedo con los precios más altos, pues cojo un segundo empleo, ¿no? Claro, bueno, pues mientras haya demandantes de empleo, la sensación de que la economía puede estar fuerte, mientras haya empleo sin cubrir, pues precisamente es cuando más preparado estás para enfrentarte a una tasa de inflación más elevada o unos tipos de interés más elevados, ¿no?
Entonces, bueno, pues economía muy fuerte, precios altos, pero como sabéis, pues Estados Unidos es una economía muy de mercado, en la que todo es bastante fácil de conseguir si pones pasta por delante, consigues coches de alquiler tanto en las empresas típicas como en la app esta de Turo, que es participada por Interactive Holdings, que es esta compañía de alquiler entre particulares, como que, pues claro, como pasa con Airbnb, dejas tu coche, lo alquilas, entras en la app y vas a casa de otro a buscarlo, pues ya hay gente que se está dedicando a tener una red de coches que directamente montan negocios de alquiler para alquilar a través de Turo, ¿no? Que es una aplicación que está creciendo muchísimo. Bueno, pues todo como muy sencillo, tanto caravanas como coches como los Airbnbs, o sea, como una economía muy dinámica, como sabemos. Todo esto contrasta frontalmente con un enorme problema social que hay en Norteamérica. No lo comenté de Vancouver, pero ya en el centro de Vancouver, ya veíamos en las guías de viaje, en pleno centro de Vancouver hay un barrio entero por el que te recomiendan que no pases. Es una zona entera llena de chabolas, en pleno centro de la ciudad. Bueno, podéis entrar en blogs y podéis entrar en páginas de internet, lo buscáis en Google, una zona que se llama Hastings, que te recomiendan que no te cojas nunca alojamiento por allí, y podéis entrar en buscar cualquier artículo. Hay un artículo muy bueno del Confidencial que lo puse en Twitter y que lo comenta, pues todo el problema de los opiáceos que hay en Estados Unidos está arrasando. O sea, lo que vimos en Estados Unidos ya principalmente en San Francisco, pero en general en todo California, se juntan una serie de factores que hacen que haya gran cantidad de gente sin hogar viviendo en la calle y con grandes problemas de adicciones. En general, los factores principales son la bondad del clima, es decir, no puedes estar viviendo en la calle si el invierno hace temperaturas que te mueres congelado si estás durmiendo en la calle, con lo cual, tanto en Vancouver hacia el sur, Vancouver es una zona que, como está al nivel del mar, dentro de que es Canadá, tiene un clima bastante benévolo, y ya no os digo pues San Francisco y toda la zona de California, ¿no? Buenas temperaturas durante todo el año. Primer factor. Segundo factor, permisividad absoluta por parte de los gobiernos. Bueno, dicen que California es el gobierno más de izquierdas que hay o más liberal. No es que sea de izquierdas o liberal, es que, primero, no les levantan las tiendas de campaña. Tú acampas en una calle como lo que sería Preciados de Madrid, pero en San Francisco, en pleno centro de San Francisco, montan una tienda de campaña en la acera y nadie viene a levantársela. Segundo factor. Tercer factor, no solo no les levantan las tiendas de campaña, sino que les dan lo que aquí sería la renta de reinserción, que serían 300-400 euros. Allí les largan $900 al mes. Si no tienes hogar, te vas a San Francisco, vas a un sitio, te apuntas, te dan $900 al mes. Y grandes disponibilidades de droga barata. Principalmente son opiáceos, pero recomiendo, estoy empezando a ver una serie, me recomendaron unos amigos cuando llegué y les conté toda esta película, me comentaron, joder, pues hay una serie donde cuentan todo esto, una serie de Hulu que se llama Dopesick, que es de Michael Keaton, que os la recomiendo porque yo la estoy empezando a ver, pero tiene muy buena pinta ya y aparte tiene muy buenas valoraciones. Y cuando termine de verla, en algún capítulo comentaré un poco mis conclusiones, pero donde cuentan todo esto de drama de las farmacéuticas, metiendo opiáceos en la población y como para enganchar a la gente y tal, ¿no? Bueno, pues es terrible. O sea, en el centro de San Francisco, nosotros caminando con nuestro hijo a las 4 de la tarde de un día de semana, yo iba así con el niño de la mano y de repente mirar para la derecha y ver a un tío con una pipa de cristal fumando crack a nuestro lado. O sea, en el medio de la ciudad, en zonas completamente turísticas, y tener que pegarle un tirón de la mano al niño, ven para aquí. Pero es que eso constantemente, o sea, no es un hecho aislado. Nos pasaba constantemente ir por la calle, por la zona de los teatros de San Francisco, al lado, sede de Twitter. Que las fotos típicas estas que salieron ahora de Elon Musk con el edificio de Twitter, pasamos por al lado. Pues en la puerta del edificio de Twitter, una tía que justo se acaba de fumar no sé cómo lo consumen, una base de esta, pues en la serie de Dopesick hablan del Oxycontin. Bueno, pues allí lo que se habla en todo Vancouver y San Francisco y demás, se llama el fentanilo, se llama pues la droga, es un opiáceo, vamos. Y que justo se le acaba de meter y le estaba dando el subidón, o sea, y ver cómo se estaba medio desmayando, cayendo al suelo de pleno subidón a las 4 de la tarde del día, o sea, con el niño allí, o sea, imaginaros nosotros una familia constantemente rodeados de todo esto, ¿no? Entonces, me parece una hipocresía tan grande que una sociedad como la americana esté mirando hacia otro lado, porque eso sucede en la puerta de compañías tecnológicas en las que van en sus Teslas y ganan los dinerales que os estaba diciendo, y la sociedad completamente rota, en cuanto que además es que hay estadísticas que dicen que el 90% de los homeless de San Francisco no son de San Francisco. O sea que es un efecto llamada que se ha producido porque unos a otros le van diciendo al de Texas, al de Ohio, no sé dónde, que es junkie o que ya, oye, vente que aquí te dan 900 pavos al mes, no te levantan la tienda en la calle, hace un clima buenísimo y hay droga la que quieras y barata. Y es un efecto llamada que hace que toda esa gente, el 90% de los homeless que hay en California no sean de California, sean de todas las zonas del país que han ido allí. Entonces claro, esto ya decimos, no, libertad o libertinaje. Oye, el gobierno de izquierdas, oye,
Pero vamos a ver, o sea, en general las ideologías de izquierdas tienden a pensar que el ser humano es bueno y que hay que dejarlo, y las de derechas como que tienden a pensar que si lo dejas, pues que hay que reprimirlo y que no, porque entonces va a hacer el mal, ¿no? Es un poco la filosofía más de izquierdas o más de derechas. Yo no voy a entrar aquí en ningún tipo de debate político sobre mi ideología y demás, pero, joder, parece que está sucediendo allí claramente que cuando dejas a todo el mundo que haga lo que quiera, que acampe en la calle, les da, y aún encima les das, o sea, tú pones la subvención no para algo productivo, sino que pones la subvención para que no pases hambre. No se lo gastan en comer, se lo gastan en droga. O sea, todo este tipo de cuestiones creo que hay que sacar bastantes conclusiones, ¿no? Vuelvo a hacer, igual que hablaba aquí un poco del tema de las infraestructuras, vuelvo a hacer aquí una cuña para cuando vuelva a hablar de mis conclusiones y de lo que tenemos en España y de cómo valoramos las cosas que tenemos aquí, ¿no? Pero un terrible problema social desde Vancouver hasta abajo de todo, en San Diego no lo vimos tanto, pero hasta Los Ángeles, terrible con los homeless, ¿no? Y con las drogas. Después de salir de San Francisco, y ya me salto toda la parte de San José y de Silicon Valley y demás, porque esa zona ya lo conté en aquel capítulo. Bueno, aparte de estas visitas a compañías, pues estuvimos visitando instalaciones, pues o con visitas guiadas o yendo a verlas yo por mi cuenta, pues a charlar con los empleados y a ver un poco las instalaciones. Bueno, en Menlo Park, en la de Facebook, en Mountain View, en la de Google, en Cupertino, en la de Apple, en San José, en la de Adobe, vi Nvidia, vi PayPal. Bueno, muchas compañías, Enphase Energy, que hace precisamente estos inversores de corriente alterna, corriente continua y demás para las placas fotovoltaicas, la energía que se produce que se pueda consumir en el hogar, que está sacando unos resultados buenísimos y aumentando guidance y demás. Bueno, pues todo este tipo de compañías las ves por allí porque entre Menlo Park, Cupertino y demás te vas moviendo por una serie de carreteras por toda esta zona y cada 2x3 ves HP a la derecha, ¿no? Tesla, los headquarters de Fremont y demás. Bueno, pues fui a ver todo esto que me parecía muy enriquecedor, ver cómo están por allí los empleados, charlar con algunos de ellos, ver cuánto espacio le queda a Tesla en Fremont y cuánto no. Bueno, pues todo este tipo de cosas me parecía interesante, ¿no? Pero más allá de todo esto, bueno, pues San Francisco en general decepcionante, la zona de San José y Silicon Valley ya conté que también bastante decepcionante. Y ya luego seguimos por la ruta 1, que se llama, que es la que va pegadita a la costa, desde San José, bajando hacia Los Ángeles. Esa Route 1 nos gustó muchísimo, la verdad. Es una zona de la que no se habla mucho, pero esa carretera pegadita a la costa nos pareció espectacular porque pasas por varios parques nacionales que están muy protegidos, con lo cual no hay nada de construcción. Está todo muy virgen y pues ves desde los leones marinos, hay un castillo que tiene muchas hectáreas de terreno que tiene hasta cebras por allí sueltas y claro, pues eso para ir con el niño la verdad es que nos pareció precioso. Grandes paisajes como muy rectas, muy grandes, pegaditos al mar y con paisajes preciosos y muy poco intervenidas por el hombre, con lo cual ya os estamos diciendo poca intervención por el hombre, como hablábamos de lo de Vancouver y las Rocky Mountains. Cuanto menos intervención haya por el hombre, como que nos gustaba más, ¿no? En general, todas las zonas, ya desde arriba, desde Canadá, claro, pues es que, o sea, vimos osos pardos a 10 metros de donde estábamos nosotros, ahí corriendo y comiendo, ¿no? Ciervos, mapaches, bueno, todo tipo de animales de este tipo. Cuanto menos intervención hubiese del hombre, quizá para nosotros mejor, porque más contacto con la naturaleza y más virgen lo veíamos todo, ¿no? Bueno, pues eso nos gustaba mucho. Pues en esa ruta 1, incluso en algunos sitios que estaban hechos por el hombre, como que se ve mucho gusto por hacer las cosas bien. En la ruta 1, aparte de pasar pues, por sitios como Monterrey, Santa Cruz, Santa Bárbara, todo este tipo de sitios, Luis Obispo, bueno, diferentes sitios que son bastante míticos. Hubo un sitio que nos gustó especialmente, aquí voy a contar una anécdota. Hay un sitio en esta ruta que se llama Carmel by the Sea, que aparecía por ahí como un sitio muy pintoresco, aparecía en las guías y demás. Digo, bueno, pues vamos a hacer una noche aquí para ver este pueblo. Carísimo también, o sea, no sé si pagamos en Carmel by the Sea, un sitio que no estaba ni siquiera en el centro, como $400 y pico por noche. O sea, una verdadera barbaridad, ¿no? Una casita así de madera y tal. Bueno, pues en este sitio, o sea, parece el cuento de Hansel y Gretel. O sea, todo el pueblo está hecho con casitas que valen auténticas millonadas, donde solo viven ricos de Estados Unidos que veranean allí. Pues claro, estamos hablando entre San José y San Diego, punto medio, que claro, toda la gente de la cuna tech y de las empresas de alto valor añadido de San Diego y demás, pues tienen allí una casita de veraneo. Bueno, pues en Carmel by the Sea, que es un sitio espectacular, quizás no para quedarse a dormir por lo caro, pero sí que para pasar y verlo, me pareció precioso, muy bonito. Se veía muchas familias adineradas americanas que estaban allí de fin de semana con los chavales adolescentes de 12, 13, 14, 15 años haciendo fogatas en la playa, con instrumentos, tocando la guitarra, cantando y tal. Nos pareció muy chulo, con muy buen ambiente, como siempre decíamos, como lo de Vancouver y la Rocky. Cuanto más nivel cultural, más nivel económico, clase más alta y un poquito más nivel formativo, más respetuosos, la gente muy guapa con sus dentaduras, ahí viene lo de Invisalign, sus dentaduras perfectamente arregladas, símbolo de estatus, de pertenencia social, los dientes muy arregladitos,
gente muy educada. En Carmel by the Sea lo podéis mirar en internet, os va a parecer una exageración lo que os estoy diciendo. Es un pueblecito pequeño, más de 1000 galerías de arte. Básicamente, bueno, en Carmel by the Sea tiene una casa Brad Pitt, o sea que os imagináis el tipo de personas que están allí pues comprándose cuadros y esculturas para sus casas, pues 1000 galerías de arte en un pueblo bastante pequeño. Bueno, pues en Carmel by the Sea, lo podéis buscar también, uno de sus habitantes ilustres es Clint Eastwood, que fue alcalde del Partido Republicano de Carmel by the Sea, de su propio pueblo, ¿no? Bueno, pues ya veis qué sitio tan pintoresco y que es recomendable para pasar y verlo. En ese camino seguíamos hacia Los Ángeles. Lamentablemente no voy a hacer aquí mucho hincapié en la parte de Los Ángeles, pero se suele decir que Los Ángeles pues no me gustó mucho, es muy grande, poco hospitalaria la gente, quizá bastante feo y tal. Bueno, nosotros dijimos, bueno, pues ya que estamos allí, pues hombre, un check de un par de días, no vamos a pasar por favor, es que no merece la pena ni hacer el check de 2 días. Creo que es la peor ciudad en la que he estado en mi vida, o sea, es terrible, terrible. No solo lo feo, sino lo sucio. Os hablaba del norte de Canadá, que el listón había estado muy alto. Lo sucio, lo feo, lo mal que trata la gente, los coches haciendo arrancadas, es que es hasta choni, o sea, no diría, no, es que Beverly Hills y las casas, pero ¿qué más me da a mí si yo ver las casas de los ricos? Es que me la reflanflinfla completamente, o sea, incluso cuando estás en Hollywood Boulevard y todo esto y tal, de repente es que no tiene nada, vas caminando y dices, ya estoy aquí, uy, estaba pisando las estrellas estas que hay por el suelo, no tiene absolutamente nada, ¿no? De hecho, yo tenía que hacer un entrenamiento largo uno de los días y me tocó en Los Ángeles, tenía que hacer una tirada de 30 kilómetros y le dije al chico del hotel, que fue ahí en Los Ángeles, donde nos tuvimos que ir a los 2 días porque un hotel de 180 euros la noche, terrible, o sea, la moqueta, o sea, no podías ni entrar en la habitación de cómo estaba aquello. Y me dice, oye, pues no, pues vas a tenerlo complicado porque son todos semáforos y asfalto. Y digo, pero a ver, ¿no hay una zona donde se pueda correr que no sea asfalto, un parque o algo así? No, bueno, tienes este parque que está como a 10 kilómetros. Joder, digo yo, 10 kilómetros de ida, más 10 kilómetros de vuelta, ya tengo 20. Bueno, pues doy unas vueltas por allí, por el parque, y ya así al completo los 30, ¿no? Terrible, o sea, hasta el parque era feo, o sea, todo lleno de coches aparcados. Está el estadio de los Dodgers, que es un equipo de béisbol de Los Ángeles, que tiene una capacidad como de 60.000 personas, es casi como el Vicente Calderón, ¿no? En medio de un parque. Bueno, pues resulta que la gente no va en transporte público al ver a los Dodgers. Si hay partidos entre semana, esto era un viernes por la tarde, van todos en su coche, o sea, en medio de un parque de la ciudad, de uno de los parques grandes, una autopista de 5 carriles para entrar en el estadio, porque hay mega parkings donde aparca allí todo el mundo y van allí con sus cubos y tal, o sea, terrible. Tengo las fotos de cuando pasaba corriendo por allí entre los coches, como si estuviésemos en una autopista a la salida de Madrid, una operación salida de estas de... O sea, terrible. Cuando penséis en lo de los tráficos y atascos que puede haber en Madrid y Barcelona, de verdad, o sea, lo de Los Ángeles es una verdadera locura. No recomiendo a nadie. De hecho, nos marchamos antes y nos fuimos a la zona de Venice Beach y toda esta zona de que, bueno, pues eso está un poquito mejor. El Santa Mónica Pier, la Noria y todo eso, pues hay mucho personaje por el paseo marítimo. Pero bueno, está bien, estás al lado del mar, puedes correr un poquito por allí, bueno, huele a hierba por todos lados. Esto, lo de la hierba, no, quizá cuando habla de las drogas me refería un poco más a las drogas que están destrozando la sociedad, pero el tema del cannabis, por ejemplo, de la hierba en Estados Unidos, bueno, es que se ve más gente fumando marihuana que tabaco, ¿no? Huele a marihuana dentro de los hoteles, o sea, todo el tema de la legalización del cannabis, por supuesto, ya es legal en Nueva York, ya es legal en California, en muchos estados, en Canadá y demás, fuma hierba todo el mundo, o sea, la venden, hay muchísimas tiendas donde se puede comprar, huele dentro de los hoteles, huele dentro de te montas en Uber y huele, o sea, es como por todos lados, es tremendo. De hecho, es que está casi peor visto fumar tabaco que fumar marihuana, o sea, ves a gente fumando marihuana por todos lados, y incluso cuando ves a alguien te ponen carteles de no, prohibido fumar tabaco en muchísimos sitios, y cuando alguien está fumando tabaco parece como que se esconde, ¿no? Lo digo un poco porque parece bastante claro que en los próximos años terminará en España, en muchos sitios de Europa, creo que eso lo terminarán legalizando aquí. En cuanto a la parte del negocio del cannabis, que alguna gente me preguntó, me parece que es un negocio completamente commodity. Todas estas compañías que las legalizaron y que hay muchas empresas cotizadas, joder, la verdad es que mira que veíamos tiendas donde se vendía, pero tantas abiertas como cerradas. Negocios cerrados que habían montado de venta de cannabis y que ya estaban cerrados por la altísima competencia, porque la ventaja competitiva es cero, se te monta otro negocio al lado. Pues la cantidad de negocios que veíamos, que ya desde que lo habían legalizado, habían abierto y habían cerrado, parece un negocio donde puede haber grandes trampas de valor, ¿no?, en los próximos años. Con lo cual, bueno, pues Los Ángeles muy mal, y ya nos fuimos directamente, bajamos de Los Ángeles hacia San Diego, que era la última parada. Luego cuando íbamos volar hacia la otra costa lo hacíamos desde Las Vegas, con lo cual hacíamos una ruta San Diego, Joshua Tree, Las Vegas. Y bueno, quizá de esta parte la que más nos gustó fue San Diego. San Diego no solo nos encantó, sino que alargamos la estancia.
San Diego quizá junto con Vancouver y toda la parte de las montañas rocosas fue lo que más nos gustó de esta costa. Hago aquí hincapié en que en tan pocos kilómetros desde Los Ángeles hasta San Diego, en tan pocas millas de distancia, si lo miráis en el mapa está muy cerquita y realmente podríamos pensar, no, es que claro, estás muy cerca de México y entonces pues la inmigración o vamos a ver si San Diego está a nada de la frontera con México, o sea, si tú miras en Google Maps dónde está San Diego, está muchísimo más cerca de México que Los Ángeles y en San Diego había un nivel cultural, un nivel de vida, una calidad, una pasión por el deporte, grandes cantidades de carriles bici, carriles para correr, todo rodeado de agua, la gente navegando en barcos, en catamaranes, haciendo vela, nos encantó. O sea, de hecho teníamos una casita al lado de lo que se llama Pacific Beach, hay una zona que está un poquito a las afueras de San Diego, donde hay una zona más de playa y fin de semana, mucha gente que se veía que cogía Airbnb, iba de fin de semana o de despedida de solteros o de solteras o celebrar cumpleaños, muchas familias, reuniones familiares de muchos miembros haciendo sus barbacoas en la playa y demás, y todo el mundo haciendo deporte, ya sea corriendo, en patinetes, haciendo vela, andando en bici, mucha gente haciendo deporte. Que eso quizá, como veis, en las zonas donde nos gusta o que a mí me parecen más bonitas, lo que os decía de Vancouver y las montañas rocosas o ahora el caso de San Diego, ese amor por el deporte, por la naturaleza y por estar al aire libre y por estar rodeados de mar, de agua, de ríos o de lo que sea, quizás es un factor común de los sitios que me gustan, ¿no? Es que en Los Ángeles no vimos un carril bici ni una zona para correr en toda la ciudad, o sea, es que es como terrible, o coges un coche o no puedes moverte, ¿no? Bueno, pues San Diego la verdad es que nos gustó muchísimo, o sea, todo rodeado de agua, como muchas lagunas y muchas bahías diferentes, si lo miráis en Google Maps veréis un poco toda la cantidad de islitas que hay y todas las playas y zonas públicas para correr, parques y demás, y nos gustó tanto que alargamos, estuvimos como 11 días allí, ¿no? Hago aquí un primer hincapié de lo que voy a comentar ahora a continuación de Airbnb. Es bastante sencillo cuando estás en un Airbnb, te vas a quedar bastantes días y quieres alargar la estancia, contactar con el propietario y pagarle la renta por fuera de Airbnb. Ahora comentaré un poco más conclusiones, ¿no? Pero bueno, San Diego nos encantó y luego hicimos una pequeña parada en Joshua Tree, que es el desierto que es tan típico de los cactus y demás, que es muy bonito también, y ya continuamos hacia Las Vegas, que es donde volábamos hacia la otra costa, hacia Chicago. De Las Vegas, nada, un breve comentario, aparte de todo lo que ya se sabe de Las Vegas y demás, del juego y todo lo que hay allí, pues a mí quizá, digamos que así como hubo cosas del viaje que iba con expectativas muy altas y me decepcionaron un poco, en Las Vegas me pasó quizá lo contrario, iba con expectativas muy bajas porque a mí todo esto del juego, de las luces de neón, de la prostitución y toda la gente que va allí a vicio y demás me desagrada mucho y sin embargo en Las Vegas me quedé gratamente sorprendido por dos cosas principalmente. Una, por lo nuevo que está todo, o sea, como que es un sitio en el que tan pronto un hotel se empieza a quedar un poquito desfasado, lo tiran entero abajo y lo construyen nuevo, o sea, me pareció impresionante lo nuevo que está todo, las megapantallas de calidad LED brutales, pantallas, o sea, en toda la fachada de un edificio entero de un hotel hay pantallas como que ves que parece que estás viendo al cantante allí en realidad, ¿no? O sea, que es con una definición brutal y por la noche es espectacular todo lo de la fuente, del Velayo y todo esto, la verdad es que es muy chulo. Eso me gustó verlo todo, no tan quizá como que cuando estás acostumbrado aquí a ver a los casinos y tal, que es un poco algo decrépito con las luces de neón, allí no está nada decrépito, está todo bastante nuevo y son como muy dados a que tan pronto algo se queda desfasado, renovarlo muy pronto, ¿no? Esa es la primera cosa. Y la segunda, que bueno, más allá de todo lo del juego, que sí que lo hay y demás, claro, a mí me sorprendió como que es una ciudad en la que te guste lo que te guste, lo tienes a gran escala. Es decir, no es juego, prostitución, alcohol, vicio y tal. Sí, eso lo hay, pero es que si te gusta el golf, tienes un centro de alto rendimiento, de tailor-made, del mejor centro de... Si te gusta el cine, tienes la sala de cine más grande y con mejor sonido y mejor definición de todo Estados Unidos. Si te gustan los conciertos, o sea, todos los días tú miras el calendario de eventos, tienes a Bruno Mars, al día siguiente Coldplay, al día siguiente Steve Aoki, DJ, no sé cuánto tal, todos los días. O sea, de hecho, hay varios que tienen residencias habituales allí, que cada mes te están allí tocando o pinchando 3 veces, ¿no? Al mes. O sea, una pasada. Te guste lo que te guste, te gustan la comida, los helados, tienes la mayor heladería de todo a lo grande, en plan, pues el americano, ¿sabéis cómo son los americanos? Pues en Las Vegas, te guste lo que te guste el deporte, te gustan los quads y ir al desierto, te gusta el golf, te gusta el cine, los conciertos, la música, lo que sea, pues tienes para que esa persona concreta se entretenga haciendo lo que le gusta, pero a lo grande. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe entiendo que sea un sitio en el que la gente se escape con amigos y tal para estar una semana o un fin de semana de vacaciones, ¿no? Tuvimos la mala suerte de que en Las Vegas fue el único sitio donde se nos puso malo el niño y ahí ves un poco los apuros que se pasan cuando estás... Menos mal que teníamos un seguro de viaje buenísimo, que ya sabiendo un poco lo que pasa en Estados Unidos con la sanidad, y la verdad es que pues nos atendieron muy bien y nada, fue la típica
típica infección, un proceso de estos víricos con ganglios fuertes y tal, pero nada, ya solucionado. La parte mala fue que nos quedamos sin ir al Cañón del Colorado, ¿no? Que el día que íbamos a ir desde Las Vegas a esa excursión, pues fue cuando se nos puso el niño malo. Así que dejamos pendientes Seattle y el Gran Cañón para próximas estancias en la costa oeste de Estados Unidos, que supongo que tardaremos bastante en volver. Por daros alguna conclusión del tema de Airbnb versus Booking, que me preguntaban recientemente, ¿por qué redujiste la posición de Airbnb? Bueno, en primer lugar, Airbnb es una compañía que, como el mercado sabe de sus bonanzas, cuando cayó todo el mercado y todas las compañías tech se pusieron muy baratas, Airbnb seguía a sus 25 o 30 veces, bastante exigente permanentemente, ¿no? Entonces, primer motivo, bueno, pues por comparación relativa frente a las alternativas que había, Airbnb estaba exigente. Y segundo, yo pensaba, es verdad que aunque fuese un duopolio Airbnb Booking sería bueno, pero yo pensaba que Airbnb en el alojamiento alternativo iba a tener una posición de mucho más dominio. Y empecé a ver que muchas veces en nuestras búsquedas nos encontrábamos que Booking está pegando muy fuerte en alojamiento alternativo también. Y hay varios motivos por los cuales muchas veces terminábamos reservando por Booking. Los motivos son los siguientes. El primero de ellos es el tema de la cancelación gratuita. Cuando tú no tienes muy claro si vas a poder ir a un sitio o no, o si esas van a ser las fechas o no, en Booking te ofrecen la cancelación gratuita, que al final pues te permite sacarte de en medio la obligación o el tema de tenerlo ya reservado para despreocuparte de que ya tienes algo amarrado, pero luego si a unos días de la estancia no vas a ir, pues puedes cancelar ese alojamiento y te devuelven el 100% sin ninguna comisión. Eso en Airbnb de momento no pasa, no sé si lo terminarán poniendo, pero de momento no pasa. Como mínimo vas a tener unos gastos de que un porcentaje, la tasa de Airbnb, etcétera, ya tienes que pagarlo. No existe esa opción de cancelación gratuita. Con lo cual, me decían muchos de los hosts, de los sitios donde nos quedábamos, ya me había pasado aquí en Gijón, que antes del viaje ya me lo había dicho un chico en Gijón donde nos quedamos un fin de semana que tiene 5 apartamentos, que le estaban entrando muchísimas más reservas por Booking que por Airbnb. Un chico que no tiene hoteles, sino que tiene apartamentos, o sea, alojamiento totalmente alternativo. Y, oye, ¿por qué tienes más? Bueno, sí que tenemos una tasa de cancelación mucho más alta, entonces debe ser por el tema de la cancelación gratuita, que la gente al final tira por Booking. Entonces, bueno, eso ya no me gustó demasiado. Que en un alojamiento alternativo donde Airbnb debería ser claramente el líder, Booking esté pegando tan fuerte y que al final es verdad que tiene más tasa de cancelación, pero si en neto tiene muchísimas más reservas, se va a llevar una parte del mercado. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que el tema de tener que hacer una valoración de ida y vuelta, por ejemplo, que tú cuando te marchas de Airbnb, tú valoras al alojamiento, le pones una puntuación en un comentario, pero el dueño también te la pone a ti. Entonces, el hecho de que tengas una presión constante cuando eres el inquilino del sitio a donde vas, que te obliga a siempre estar pendiente de dejarlo todo completamente limpio, de las basuras, de la recogida, de que te ponen las instrucciones, dejas tú allí, de no dejar nada fuera donde estaba. Cada vez que teníamos que hacer una mudanza, estábamos en un Airbnb, es porque si nos ponen una mala puntuación o lo que sea y tal, luego en el siguiente alojamiento te revisan las puntuaciones y dicen, oye, ¿por qué tienes una mala puntuación en tal? No te acepto la reserva, porque a lo mejor dejaste desordenado un piso anteriormente, o te tocó un tío muy friki que no le dejaste las sábanas en el cubo de la lavadora, sino que las dejaste en el armario guardadas. ¿Me explico? Es decir, que tienes una presión que, joder, que al final si estás de vacaciones o en una estancia que necesitas estar cómodo, es decir, tener esa presión cada vez que estás saliendo de un sitio, pues oye, en Booking, como dicen por ahí los memes y tal, oye, en Booking, en hotel, intenta salir antes de las 11 y si no sales tampoco pasa nada. O sea que al final en Booking tú puedes puntuar al alojamiento, pero no tienes la sensación de que el dueño del sitio donde te quedas te esté puntuando a ti como inquilino, y eso es una presión que al final pues nos resultaba algo incómoda, ¿no? Entonces, esos dos factores fomentan que haya más reservas que se estén yendo hacia Booking. Y tercero, lo que os decía del tema de San Diego. Nosotros teníamos 9 días reservados en San Diego y nos gustó tanto que dijimos, oye, vamos a reducir un poco la parte de Joshua Tree, Vegas y tal, que nos interesa menos, y nos quedamos más aquí en San Diego, más tranquilamente. Yo tenía, pues como sabéis, tenía que seguir con el podcast, tenía que seguir analizando las compañías, haciendo las vídeos en España cuando eran los horarios, que al estar allí, pues depende del momento, estábamos a 9 o 10 horas, con lo cual coordinándome con la oficina para pues hablar con los clientes, seguir con mi horario laboral, ¿no? Entonces, quedarnos unos cuantos días en un sitio tranquilo con buena wifi para poder estar allí trabajando y relajados sin presión de estar haciendo mudanzas constantemente, también nos venía bien. Bueno, pues fue tan sencillo como una vez que tú estás en Airbnb, te dan el número de la persona, tienes una vía de contacto con el dueño, oye, nos queremos quedar algún día más, ¿hay alguna fórmula para que te pueda pagar el alojamiento sin tener que hacerlo? Y me dijo, hombre, ya primero, si tú te quedas más días, tiene más ingresos sin tener que meter la limpieza, con lo cual le va en vena, porque no tienen ni que ir allí a recoger ni nada. Estaban
una temporada que no era la más alta, con lo cual básicamente lo iba a tener vacío el apartamento esos 2 o 3 días que nosotros prolongábamos, con lo cual le caía del cielo el dinero. Me dijo inmediatamente, o sea, si nosotros habíamos pagado como 240 a través de Airbnb, si me lo dejó a 140, casi a poco más de la mitad. Sin las tasas, sin nada. No, entra por PayPal y me haces un tal, te doy mi email, mi cuenta de usuario. O sea, en 2 minutos le había hecho el pago y saltándonos a Airbnb. Con lo cual, una de las partes importantes de la tesis de Airbnb es que el alojamiento de larga estancia, o lo que podríamos decir, todo esto del teletrabajo, de gente que se quede durante meses en un sitio, que haya estancia, oye, pues yo te puedo teletrabajar porque trabajo en una empresa tecnológica o digital y puedo estar un mes fuera y me voy a trabajar desde Estocolmo, o desde París o desde donde sea, en el sitio donde haga buen clima. Creo que puede ser que haya una tendencia a estancias cada vez más largas, pero todo lo que decíamos en el capítulo de royalty al real estate global, cuando tienes tanta facilidad para pagarle los alojamientos a largo plazo a tus propietarios o a tus hosts, por decirlo así, a los dueños del sitio donde te quedas, a través de diferentes aplicaciones que cada vez es más fácil hacer pagos, saltándote a Airbnb, pues claro, una vez que llegas a un sitio y estás unos días, incluso si vas a ir por temporada, probablemente le puedas alquilar el alojamiento para la misma temporada del año que viene y saltándote a Airbnb, ¿no? Con lo cual, es verdad que tienen más ventaja competitiva frente a Booking, porque Booking es que es facilísimo. Entras en Google Maps, buscas el número de teléfono del hotel, los llamas y haces la reserva directamente con ellos. Uno de nuestros puntos aquí era que en Airbnb era imposible saltarse a Airbnb y que ese embudo entonces tenía mucho más valor. Bueno, es verdad, para el primer contacto o para la primera estancia es imposible saltarse a Airbnb, pero para las sucesivas no es tan complicado. Entonces, entre lo de la cancelación gratuita, lo de las puntuaciones de ida y vuelta y entre lo de que es más fácil saltarse, también vi que Airbnb estaba cotizando a un precio que ya daba por buenas todas las bondades de la empresa, un poco ya estaba priceado todo lo bueno que tenía y que todo el mercado caía muy fuerte. Pues hoy aprovecho para hacer aquí un pequeño comentario sobre Airbnb y que esos fueron los motivos por los que decidí reducir un poquito la posición. Que creo que es un negocio muy bueno, que es un royalty, un negocio muy ligero de activos y que tiene sus vientos de cola y que tiene muchas posibilidades para hacerlo bien en el futuro, pero no para tener una posición tan grande. Por eso el motivo ahí de reducir un poquito. Entonces, bueno, después de haberos contado toda esta ruta desde la Columbia Británica, Vancouver, las Montañas Rocosas, San Francisco y la bahía de las empresas tecnológicas, Autodesk, Salesforce, STEM, la economía americana, sus precios, salarios, nivel de empleo, el problema social de los homeless y las drogas en Estados Unidos y Canadá, la ruta 1 desde San José hasta Los Ángeles, San Diego, Joshua Tree, Las Vegas, el tema de Airbnb y Booking. Bueno, pues os cito hasta el próximo capítulo donde hablaremos quizá ya del salto a la costa este, un poco pues desde Chicago hacia abajo, y seguiremos dando algunas conclusiones finales de toda esta primera parte del viaje. Espero que os haya gustado esta primera parte del diario de viaje de Canadá y Estados Unidos y nada más, muchas gracias por estar ahí cada semana. Si os ha parecido interesante, os agradezco que lo compartáis con vuestra gente cercana, que nos sigáis ayudando en ese objetivo de valoraciones de 5 estrellas en Spotify, que ya estamos cerquita de ese objetivo de 500. Y nada más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.